Continuamos, amables amigos de toda la República Dominicana y del exterior, con el matutino Primera Hora por el canal 22 y el 52, llegando a todos ustedes desde la República Dominicana, como también en más de 80 canales de sistemas de televisión por cable del país, transmitiendo este programa. Nuestros saludos, como siempre, a todos los amigos de la diáspora allá en Estados Unidos que escuchan esta entrevista cada día. Señores, nosotros tenemos, como veníamos anunciando, al presidente del partido Alianza País, el doctor Guillermo Moreno, con quien vamos a compartir ampliamente muchos temas de interés de la vida nacional que nosotros, por su condición de ser una persona de la notoriedad pública y que es noticia cada vez que interviene y que emite sus opiniones, nosotros por eso hemos querido invitarlos para que podamos compartir con él, junto a todos ustedes, todos estos tópicos de interés. Nuestro amigo Santiago. Bueno, sí, queremos darle los buenos días y con una linda chacabana que Muy anda. bien, color muy El doctor bonito. nos dice que es la primera vez ¿Verdad? que llega con esa vestimenta, pero yo lo felicito Le porque queda muy bien. muy típica. Sí, no, y le queda muy bien. Sí, y aparte de eso, doctor, después de darle los buenos días, yo quiero reconocer que su primer intento a la presidencia de la República, su partido sacó más votos que el Partido de la Liberación Dominicana. Recuerdo Bueno, perfectamente. Sí, sacaron en 18 ambas mil primera votos vez, ¿verdad? en ambas primera vez. Y Sí. entonces está de nuevo el partido buscando reconocimiento o lo tiene Lo por tiene ya. por algún cargo que existe congresual o municipal. Pero buenos días, doctor. Ante todo, darle los buenos días y las gracias por la invitación. Y ustedes son muy considerados con mi chacabana. Alianza País mantuvo su reconocimiento. Tenemos un diputado nacional por los votos que obtuvimos, que es Fidelio Despradel, un dirigente nacional de Alianza País y un dirigente histórico de este país que ha acompañado a los dominicanos en todas las luchas de las últimas décadas. Sí, sí. Y además de eso tenemos representación en varios puntos del país, en los distritos municipales, con regidores, vocales y también tanto en el sur como en La Vega, como también en San José de las Matas. Es decir, que Alianza País mantuvo su reconocimiento electoral, a pesar de que fue un proceso electoral gravemente violado la voluntad ciudadana, porque las irregularidades, el fraude que hubo en el 15 de mayo del 2016, algún día este país lo conocerá en detalle. ¿Fue afectado Alianza País con la votación? Sí, de manera muy significativa, porque no solamente el PLD, el oficialismo, tenía el control de la mayoría de las juntas municipales, sino también de los colegios electorales. Y además de eso, la manipulación que hubo con los famosos escáneres, que a la junta actual lo tiene más arriba del moño, porque tiene unos aparatos, esos escáneres, que lo tiene en el local donde están guardados, pagan $15,000 mensuales. Sí, sí. Y eso implica un pasivo de unos aparatos que ni lo pueden... Pero no sirven. No sirven, nadie lo quiere Porque nada más comprar. era para una, eran desechables, era para una sola. No, lo que pasa es que nadie compra tecnología permanente, lo que se hace es que se arrienda. En cualquier lugar donde se hacen fotocopias, hay un contrato que se llama de leasing. Sí, 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 claro. Y entonces traen la compañía, trae la máquina, la usa, pero como 6 meses después o un año después, esa máquina de fotocopia ya está en desuso porque viene una más moderna, la propia compañía la retira y trae otro. Pero eso pasa en las clínicas. Pero pasa en todo. En el área médica también. En la Junta Central Electoral que presidió Roberto el Rosario. Marqués. Entonces resulta, yo le decía o comenté de manera un poco entre cierto y verdad en la reunión que tuvimos los partidos con los presidentes de los partidos reconocidos con el pleno de la Junta
el 25 de Sí, enero. de enero. Yo le decía, a la Junta le sale más barato quemarlos que mantenerlos. Sí, sí, claro. Porque son ni lo 15.000 pueden dólares. vender, Claro, claro. ni nadie lo arrienda, Ni se pueden usar. ni se pueden usar. Sí, correcto. Y nadie va a aceptar. ¿Para qué que se use. cuidarlo? Entonces, tenerlo ahí es un pasivo de Claro. $15,000 mensuales, Claro, así es. que cuando lo multiplicamos por 10 meses son $150 mensuales. Es decir, que son $180 anuales lo que paga la Junta. 180,000 dólares, perdón, 180,000 dólares anuales lo que está pagando solamente por el local. Casi 10 millones de pesos. Y no estamos hablando de mantenimiento. Ajá. No estamos hablando de mantenimiento. ¿Y de quién es el local? Bueno, no conozco Porque ese sería lo pero- bueno, saber quién es el dichoso de No, que pero- le hayan arrendado ese Pero local. tal vez no es que sea un dichoso, sino tal vez que la cantidad, porque estamos hablando de miles, tiene que ser un almacén Sí, sí, de muy buen tamaño. de un tamaño enorme, porque estamos hablando, por ejemplo, habían en esas elecciones por encima de los 15,000 colegios electorales. Si en cada colegio electoral había un escáner, estamos hablando entonces de 15,000 Sí, sí, escáneres. sí, Pero sí. no se sabe la cantidad Ese es tampoco gran escáner. De, de escáner. bueno, estaba Nada más se designado- la sabe Roberto Sí, Rosario. pero estaba uno por cada colegio Colegio. electoral. Lo que pasa es que una parte importante no transmitió, no sirvió. Y entonces todo eso dio irregularidades. A nosotros nos pasó, por ejemplo, cosas como esta, que en un colegio, en un recinto de votación, donde había, digamos, 4 colegios electorales, en donde teníamos delegado, porque no teníamos delegado en todos los colegios, correcto. donde teníamos delegado, por ejemplo, Alianza País sacó 32 votos, en el de al lado 0. Entonces, cuando uno examinaba era que ahí no había delegado. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que los partidos tradicionales acostumbran que en los votos de los partidos que no tienen delegados se los reparten entre ellos. Se combinan con el presidente del colegio, se los reparten, y entonces por eso se daba la coincidencia de que donde no había delegado, Yo he estado en mesa, entonces no había votación. Doctor, yo he estado Entonces en todo mesa. eso fue voto Sí. que le robaron a Alianza País, como a muchos otros partidos. Por eso, una de las cuestiones clave que nosotros tenemos que reivindicar para este proceso electoral y exigirle a la Junta Central Electoral, porque es a la Junta que tenemos que exigirle, a su pleno, a su presidente, al conjunto, es que nosotros tenemos que garantizar la transparencia del escrutinio, que sea público, que los ciudadanos puedan ir y estar allí y sean los vigilantes. Yo creo que sí. Yo he participado en procesos electorales en la región, Centroamérica, Suramérica, y los ciudadanos van, incluso del mismo recinto, y se sientan, y se cuenta frente a los ciudadanos los votos. Entonces ahí no puede haber componenda. Pero para eso se necesitaría modificar la 275-97, y yo entiendo, y me gustaría preguntarle que si dentro de esta nueva modificación que está dentro de la ley de partido, ¿estaría incluido eso? Hay dos cosas, y es bueno, su pregunta es muy importante. Nosotros tenemos que crear y construir el régimen electoral, un nuevo régimen electoral en la República Dominicana a la luz de la nueva Constitución, que modificó la 275-97, que es una ley precedente, anterior a la modificación constitucional del 2010, que sí creó un régimen electoral distinto, incluso creó el Tribunal Superior Electoral separado de la Junta Central Electoral. A esta le dejó las funciones administrativas del proceso electoral, y al Tribunal Superior Electoral le traspasó toda la función jurisdiccional, todo lo que es objeto de demanda y de reclamación ya desde el punto de vista lo que era el jurisdiccional. contencioso. Lo que era el contencioso dentro pasó, de la Junta. pero con más amplitud, Con porque más ya es un atribuciones. tribunal superior. Entonces, resulta que la ley es precedente a esa modificación, y entonces hay que modificarla. Hay que crear entonces la ley de partidos, que es lo que va a permitir organizar
y contribuir a organizar los partidos, pero la ley fundamental es la ley de reforma a la ley electoral. Exacto. Porque el grave problema, no es que no haya problema en los partidos, pero el grave problema de los procesos electorales no se da solo al interior de los partidos, sino que se da sobre todo en el proceso externo, es decir, en el proceso de votación, en todo el proceso electoral, en la campaña electoral. Todo el tema del el uso de recursos del Estado en favor del oficialismo o de los candidatos oficiales. Todo lo relativo a la inequidad en el acceso a los medios de comunicación y a la propaganda. Todo eso tiene que regularlo una ley electoral. Incluyendo la elección interna de los candidatos, cómo se selecciona. Bueno, ya eso sí ya es del régimen de los partidos. Sí. Es decir, ya ahí sí entra la ley de partidos, que debe ser democrática, pero tiene que ser esa elección de los candidatos, tanto de las autoridades del partido, que es distinto. Las autoridades del partido es una cosa y los candidatos del partido es otro. Puede haber autoridades que sean candidatos y viceversa. Ahora, pero el control de ese régimen de los partidos lo debe regular la ley. Ahora, son los estatutos, las normas, y esa es la posición de Alianza País, la que debe determinar de un abanico de posibilidades cuál es la mejor forma, adecuado a la naturaleza y al desarrollo del partido. Lo que tiene que tener en común todo estatuto es que sea un método democrático. Lo que no puede haber es que haya un partido que su método de elección sea el dedo. Entonces, pero cada partido, conforme un conjunto de principios y también que tiene tomando en cuenta su desarrollo, debe tener la facultad de seleccionar el modo democrático, subrayo, democrático, transparente, justo, equitativo de selección de sus autoridades y de sus candidatos. Hay partidos que pueden optar por la primaria abierta. Puede estar en sus estatutos. Claro. Hay otros que pueden optar por la primaria cerrada. Hay otros que pueden hacerlo por vía asamblearia de miembros. Sí. Es decir, en la historia, en la evolución de los partidos hay muchos métodos y todos deben tener en común que sea un método democrático. Dentro de la nueva ley que están sometiendo, con el perdón, ¿está incluido esa forma de elección? Lo que hay, ese es el gran debate. Hay unos que son partidarios de que sea primarias abiertas, que es la facción que dirige el presidente de la República dentro de su partido, que es partidario de las primarias abiertas, que implica que en la selección de los candidatos pueden participar todos los ciudadanos, sean o no sean miembros del partido. Y la otra posición es que sean las normas internas que definan los métodos democráticos por los que puede optar en cada caso el partido, desde primarias abiertas, que puede muy bien un partido decidirlo, como primaria cerrada, como también otros métodos. Sí, ese es el gran debate. Ahora, la pregunta es ¿por qué de pronto la facción de Danilo Medina propicia esa forma, digamos, ultrademocrática? ¿De dónde le salió a esa facción esa actitud? Lo que pasa es que el que controla el poder puede ejercer el clientelismo político. Y entonces, si es abierta desde los distintos ministerios, desde los distintos programas sociales, con los listados, usted puede condicionar, no solamente determinar e influir en la selección dentro de su partido, de dominar los candidatos, sino incluso influir en la selección de los demás partidos. Y eso entonces sería el hundimiento
del sistema. Democrático y sobre todo el sistema de partidos en la República Dominicana, porque finalmente tendría poco objeto organizar un partido. Y ser miembro de un partido. Y ser miembro de un partido, porque el partido solo se puede organizar si hay un grupo de hombres y mujeres que asumen los compromisos y asumen los sacrificios que implica ser miembro de un partido. Sobre todo un tipo de partido como Alianza País, que los que vienen a nuestro partido tienen que aportar más y hacerlo desde una actitud de servicio, Correcto. no a buscar, porque este es un proyecto que se construye desde la ciudadanía y con la ciudadanía. Como era en el pasado, tanto el PLD como el mismo PRD cuando llegó al país. Sí, Lo único que se han desvirtuado y ese es el lado, de su nacimiento. el lado bueno, ese es el lado sí, bueno. el lado bueno. Es decir, la política sin solidaridad y sin compromiso social se convierte en negocio, se convierte en mecanismo de ascenso y de promoción. Pero esa es la esencia de la actividad sí, política. Pero es la solidaridad, es el compromiso social y la solidaridad. El sujeto político es precisamente el sujeto, el ciudadano, que además de resolver sus problemas individuales, es capaz de asumir niveles de sacrificio en torno a su comunidad, correcto, en torno a su país, en torno a la humanidad. Y por eso se agrupa. Y por eso se agrupa, entonces, en base a unos principios. Claro. Es decir, hay un grupo de personas que son partidarios de un conjunto de ideas y se agrupan para ver cómo plasman esa idea desde el gobierno. Correcto. Y entonces asumen los sacrificios para llegar al gobierno. Desde la esa es la esencia. Poder implementar. Incluso si ustedes se fijan, originalmente los que hoy llamamos partidos no eran más que los partidarios de un liderazgo o de una idea. Y entonces después hubo que, en la medida en que fue creciendo, que estructurar a esos partidarios. Entonces hubo que estructurarlo en comités, digamos, para tomar el ejemplo dominicano, de provincias, de municipios, de distritos municipales, porque donde en cada una de esas circunscripciones o de esos ámbitos territoriales habían equipos. Entonces, los partidarios de un partido en un municipio, entonces están organizados en un comité municipal. Ese es el sistema organizativo para poder tener... Entonces, a nivel nacional, incluso en la comunidad dominicana en el exterior. Sí. Por ejemplo, Alianza País, nosotros tenemos representación, equipos, evidentemente en Nueva York. La diáspora dominicana. Sí, en New Jersey, en Boston, en Florida, en varios en España. En España, tanto en Barcelona como en Madrid. Y también tenemos presencia, ya más disminuida, pero presencia en otros países de Europa, en el caso de Italia, en la misma Alemania, en Holanda. Tenemos aliancistas con los cuales mantenemos contacto y con los cuales no solamente ellos se identifican con Alianza, sino que difunden la política y la visión de Alianza País. Es importante, doctor. Con relación a la situación haitiana, a la migración de los haitianos, fundamentalmente de esos extranjeros en el país, ¿qué opinión le merece la situación por la que está pasando nuestra nación desde el punto de vista de esa migración descontrolada que ya está causando, ya la sociedad dominicana está sumamente preocupada por esa gran presencia en todos los sectores, la criminalidad, la participación de ellos en actos vandálicos, la usurpación de la mano de obra, de todos esos elementos? ¿Qué le parece? Ese es un tema crucial de la agenda política dominicana actualmente, porque nosotros estamos en un caos migratorio. Y ese caos migratorio solamente tiene un responsable, el propio Estado dominicano y el propio gobierno dominicano que preside el Estado. Yo no le puedo pedir a otro Estado que haga lo que a mí me pertenece. O lo que me corresponde hacer. Yo no, para que la primera condición para que a mí me respeten como Estado es yo darme a respetar. Y esa primera condición para yo darme a respetar es respetar mis leyes y mis instituciones. Correcto.
yo no puedo pedirle al otro estado que respete mi frontera si yo no la controlo. Yo no puedo pedirle al otro estado que respete la ley migratoria si yo no la respeto. Cierto. Si nosotros tenemos una ley que establece los porcentajes de la mano de obra y yo no la respeto y no la hago respetar, yo no le puedo pedir a los chinos que la respeten. Yo soy que tengo que establecer las reglas y hacerlas respetar, las reglas de la República Dominicana. Y en la República Dominicana existe una frontera definida, no solamente terrestre, sino aérea y marítima. Y es obligación del gobierno dominicano hacer respetar su frontera y que todo el que cruce por esa frontera lo haga en los términos que establece la ley para ingresar. Las leyes dominicanas. Las leyes dominicanas. Sí. Y si tenemos entonces un contacto, como pasa con el caso de Haití, de 370 kilómetros de frontera, entonces tenemos tratados y tenemos que establecer entonces acuerdos específicos. Pero de la frontera para acá lo controlamos nosotros. Entonces somos nosotros los que tenemos que establecer a través de la ley y de la autoridad nuestra que todo el que atraviesa esa frontera tiene que hacerlo en los términos que establece nuestra ley de migración. Exacto. Con un pasaporte, con una autorización. Pero si resulta que los gobiernos dominicanos llevan cónsules a hacer negocios y son los primeros contrabandistas del trato de personas, entonces nosotros somos los que estamos irrespetándonos y no habrá solución a ese caos. El principal responsable del caos migratorio es el gobierno dominicano, el Estado dominicano. Somos nosotros los que tenemos que preocuparnos porque se respete la ley que establece los porcentajes. Si alguien dice, digamos, que en un determinado ámbito de la producción la presencia de mano de obra extranjera debe ser mayor del 80-20, modifiquemos la ley. Correcto. Pero mientras la ley esté vigente, respetémosla. Porque las leyes se modifican. Exactamente. Para bien, O para no. profundizarla más, menos, porque muchas veces, Nunca como para la mal. realidad cambia, Sí, sí, sí. cuando toda ley es vieja desde que se promulga. Porque ya la realidad, Ya. cuando se estaba discutiendo la ley, ya, era- la realidad cambió. Sí, es otra, sí, claro. Ese es un principio jurídico, que la realidad está en continua evolución. Por eso se dice que Pero- se legisla para el porvenir. Exactamente, sí, pero que cuando viene a salir la Ya ley, cambió. ya la realidad puede haber Claro, cambiado. Claro, cambió. Bueno, pues entonces Eso es así verdad. mismo, por eso las leyes se cambian, por eso nosotros necesitamos alguna vez legisladores que trabajen en la legislación, no en buscar prebendas, en cofrecitos, sino que sean equipos que estén actualizando la ley. Pero ese es otro tema. Mire, doctor, porque uno siempre tiene que aprovechar el tiempo y más con usted. Recientemente usted estuvo en los tribunales, ¿sometiendo qué? Nosotros fuimos originalmente el 23 de agosto del 2017 ante la Procuraduría General de la República y depositamos una denuncia penal en el caso Odebrecht. Y lo hicimos en esa ocasión porque conocimos el expediente que había presentado el Procurador General de la República ante el juez de la instrucción. Y vimos que era un mamotreto de investigación lo que había presentado, con muchas ausencias y debilidades. Y nos correspondía a nosotros como ciudadanos asumir la responsabilidad de plantearle, para que luego no alegara ignorancia, ni dijera a nadie me lo dijo. No. Miren, estas son las debilidades. Identificamos las grandes debilidades y ausencias de ese expediente. En esa ocasión, el Procurador General de la República le habían otorgado un plazo de 8 meses para hacer la investigación. El pasado 7 de febrero se venció ese plazo de 8 meses y el 9 de febrero, es decir, el viernes pasado, recibió un nuevo plazo. Y en ese plazo le otorgaron 4 meses. ¿Qué fue la solicitud? Sí, para que lo que él solicitó. Todo eso está en el marco de la ley, porque la ley permite
que en un caso complejo, Sí, como así. fue declarado esto, y evidentemente es un caso complejo, Pueda ser extensivo. pueda ser prorrogado. El plazo de investigación original es de 8 y puede ser prorrogado 4 meses más. Bien. Entonces, aprovechando eso, nosotros lo que hicimos fue que editamos la denuncia penal en un libro. En que un es libro. para donde está contenido y donde está resumido, uno para cada uno, donde está resumido en la parte inicial todo lo que nosotros planteamos. ¿Cuáles son las grandes debilidades que tiene este expediente y que amerita que nosotros hayamos puesto esta denuncia penal? En primer lugar, el procurador asume que el soborno fue solo 92 millones de dólares. Y eso es una gran mentira. El soborno de Odebrecht fue mucho, pero mucho más. Como se ha demostrado en cada uno de los países donde el Ministerio Público es independiente e investiga. En el caso de Colombia, por ejemplo, Odebrecht declaró en el acuerdo de lenidad que firmó en Estados Unidos que eran 11 millones. Y ya en Colombia van por 45.6 millones de soborno. Wow. Es decir, 4 veces más de lo que ellos declararon. Porque esa empresa no es solamente delincuente, es también mentirosa. Entonces, eso es normal en los delincuentes. claro, Sí, el hablar mentira. Hablar mentira. Bueno, entonces, por tanto, lo que un investigador serio y responsable hace cuando el imputado, el que infringe la ley, confiesa, admite, es tomarlo como un dato. No como la verdad. No como la verdad. Sino como un dato. Es verdad. Y ese dato, entonces, como si fuera un hilo conductor, lo seguimos para dar con la verdad. Puede ser que sea esa, puede ser que sea otra. Que la haya dulcificado, que le haya dicho fue involuntaria. Sí, yo disparé, pero se me escapó el tiro. Y entonces al caer el arma le dio, está diciendo que lo mató, sí, claro, pero está diciendo que fue accidental. Entonces, ¿qué hace el investigador? Toma el dato, ya sabemos que fue de tu arma y fuiste tú. Entonces ahora vamos a investigar. Y entonces comienza a descubrir una serie de cosas y dice, no, espérate, tú estabas escondido detrás de la columna y cuando él pasó le disparó y yo tengo un testigo. Entonces ese dato lo convirtió en lo que pasó realmente. Esa es la labor del investigador. No hace eso el procurador. El procurador asume como una verdad escrita en piedra lo que dice Odebrecht. Y nosotros decimos, hay demasiadas evidencias y nosotros mostramos ahí elementos indiciarios de que es más. Otra gran debilidad del expediente, no incluye los sobrecostos de la obra. ¿Y no hay una auditoría con relación a eso? No incluye la investigación. Una cosa es que alguien esté haciendo una auditoría, pero no incluye dentro de la investigación como parte de las infracciones cometidas por Odebrecht, y así está en el propio acuerdo de oportunidad, los sobrecostos de la obra. Y le voy a decir los siguientes datos. Hubo un grupo de periodistas independientes peruanos con ayuda de periodistas de otros ámbitos, se llama Convoca, que hizo una investigación de todas las obras de Odebrecht para determinar cuáles eran las más sobrevaluadas. Y resulta que de las 10 obras más sobrevaluadas de América Latina construidas por Odebrecht del 2001 al 2014, 4 están en la República Dominicana. ¡Oh, wow! Dios! El acueducto Hermana Mirabal ocupa el segundo lugar. Palomino ocupa el cuarto lugar, el tercer lugar. Pinalito el sexto lugar. Y el Boulevard del Este ocupa el octavo lugar. Cuando se hizo una evaluación de las 10 obras en las cuales hubo adendas, porque ese fue uno de los sistemas que ellos utilizaban. Eso fue contrataban y luego añadían. Cuando se hizo una evaluación de los sobrecostos de 10 de las obras, sin incluir a Punta Catalina, que es clase aparte, se determinó que el sobrecosto era de 1.229 millones de dólares.
Fíjense, el procurador está persiguiendo 92 millones de dólares de soborno, no persiguiéndolo, sino llegó a un acuerdo sobre eso. Y resulta que en sobrecosto son 1.229, es decir, estamos hablando de que de más de 10 veces, más de 1000% lo de los sobrecostos. Es decir, el verdadero robo No es el no soborno. es el soborno. No. El soborno era el medio. La infracción, el soborno era una parte constitutiva de la verdadera infracción, que era el sobrecosto. ¿Por qué? Porque Odebrecht no sobornaba por sobornar. ¿Para qué sobornaba? Para obtener ganancias extraordinarias. Correcto. ¿Y cómo entonces la obtenía? Sobrevaluando la obra. Perfecto. Entonces, ¿cómo hacía? Y con lo cual pagaba el soborno. Con lo cual recuperaba el soborno y Sí. seguía ganando. Y seguía ganando. Correcto. Por eso es que cuando hacemos la evaluación, 1.229 millones de dólares, le quitamos los 92, todavía quedan ¿cuánto? 980 millones de dólares. De dólares. Y todavía entonces se pagó, y por eso fueron más también los sobornos. ¿Qué estima usted que puede pasar? Porque ya estamos casi con... Pero hay Con el tiempo. otro elemento, la financiación inclúyalo, ilícita, inclúyalo. de nada más lo voy a enumerar. Sí. Otro elemento, una gran debilidad también es la financiación ilícita de las campañas y partidos políticos, que tampoco lo incluye el procurador. Y que es parte del proceso. Y que tiene que ser parte del proceso, porque ese era, como Odebrecht normalmente en su esquema se introducía, era, en los países, era financiando candidatos, Correcto. y ellos mismos admiten que ellos financiaban esos candidatos que veían punteros para luego, en retribución, se le incluyeran sus obras. Correcto. Y eso lo admite el propio Rodrigo Tacla, el abogado que está detenido, investigado en España, que ese era el sistema. También le organizaban fiestas y orgías, lo hacía Odebrecht, también lo admite él, a candidatos y partidos como parte de todo ese mecanismo de captación, Ese engranaje. de captación de corrupción. candidatos y partidos para que luego le dieran obra. Y luego venía entonces el soborno en la fase de adjudicación y venía el soborno en la fase de los contratos de financiamiento y luego en el ámbito de los legisladores. Por eso nosotros estamos planteando que es necesario que se investiguen en este caso a Danilo Medina, a Leonel Fernández y a Hipólito Mejía, que son los dos expresidentes y el actual presidente que tuvieron que ver con las 14 obras. Nosotros lo que estamos diciendo es que deben ser incluidos en la investigación. Y entonces la investigación determinar su nivel de responsabilidad. Y damos elementos de qué aspectos son los que deben investigarse en cada caso. Que tiene que investigarse, para que sea seria esa investigación, a los ministros que tuvieron que ver con los contratos de financiamiento. Vicente Bengoa, que es responsable de 16 de los contratos de financiamiento, Daniel Toribio, que es responsable de 5 de los contratos, y Simón Lizardo, que es responsable de 3 de los contratos de financiamiento. Pero tienen que ser investigados además los que fueron los jefes políticos en el Senado y en la Cámara de Diputados que fueron responsables de la aprobación de esos contratos. El caso de Reinaldo Pared es grave que no esté en la investigación porque es responsable de 26 de los contratos de Odebrecht en su presidencia. Cristina Lizardo es responsable de 4 de esos contratos y Abel Martínez en la Cámara de Diputados de 18 de los contratos. Y debe ser investigado también Gonzalo Castillo, porque es responsable de 4 de las obras que se han construido, porque una de las debilidades del expediente es que la investigación se detiene en el 2012 y no incluye las 5 obras de Danilo Medina, con lo cual demuestra el procurador que no es independiente, porque no investiga a su jefe político. Entonces debe ser también incluido Rubén Bichara, que estamos ante el caso de Punta Catalina, que es el mayor escándalo de sobrevaluación. Algunos lo valoran entre 500 y 700 millones de sobrevaluación que tiene esa obra. Ya para finalizar, me puede decir nada más, en pocas palabras, ¿usted estima que después de los 4 meses tendrá algún resultado positivo esto? Nosotros tenemos que aprovechar estos 4 meses
para cerrar filas en contra de la impunidad. Y si él mantiene esa investigación mostrenca, entonces que va a tener un alto costo político, porque la sociedad entonces se va a dar cuenta que es un nuevo engaño. Correcto. Esa es la misión de nosotros, como partido político, como ciudadanos comprometidos, exigir basta de impunidad. En este caso, que es posiblemente el caso de robo público más escandaloso de nuestra historia republicana. Wow. Bueno, muy bien. De antemano, doctor, nosotros queremos dar las gracias por haber atendido nuestra invitación. Y pedirle otra vez poder contar con él, ¿eh? A mí se me quedaron 3 temas. Sí. O sea, eso indica que necesariamente tenemos que tener un nuevo encuentro nosotros aquí en Primera Hora. Vamos a pensar. Vamos a ver. Más adelante. Ustedes mismos determinan y yo estoy a sus órdenes. Muy bien, cómo no. Gracias, doctor. Muchas gracias. Para mí ha sido también muy placentero compartir este espacio con ustedes y con la diáspora dominicana, que yo sé que ve este programa, esta primera obra. A Limpio Coco Cabrera en los Estados Unidos. Le enviamos un saludo y un abrazo. Ellos saben todo lo que nosotros apreciamos y valoramos, el esfuerzo y lo que ellos hacen por este país. Muy bien, qué bueno. Gracias, señores. Nosotros mañana a las 6 de la mañana volveremos otra vez con la presentación de El Matutino Primera Hora por el canal 22 y el 52 en la televisión abierta de la República Dominicana y más de 80 canales de sistema de televisión por cable en toda la geografía que transmiten este programa. Gracias, señores, y hasta mañana. Miranzo.